A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, transmitiendo hoy desde Washington. Nos acompaña, como todas las semanas, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato y nos acompaña hoy desde Guayaquil, Ecuador. Y nos acompaña hoy un invitado muy especial esta semana desde México, que se llama Agustín Caso. Agustín es economista, actualmente profesor de gobernanza corporativa de la Universidad de la Libertad en la Ciudad de México. Anteriormente, auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación en México, su país, y que cuenta con una larga trayectoria en el Estado mexicano, de la que podemos hablar en esta entrevista. Bienvenido, Agustín, en primer lugar. Quería comenzar por Muchas preguntar, gracias, Marco, muy amable. Gracias a ustedes por recibirme, por por invitarme. favor, es un gusto para nosotros tenerlo aquí para discutir el caso de México que hemos venido discutiendo en otros episodios de nuestro podcast, debido a la importancia, por supuesto, de México en el concierto latinoamericano de las naciones, pero también, sobre todo, en relación a la trayectoria política, institucional, también económica, que ha estado tomando en los últimos años. Y en ese sentido, quería comenzar por preguntarle por una de sus últimas columnas que se titula El desmonte de la democracia liberal, ¿no? Que es una columna donde se habla del qué, de qué es lo que está ocurriendo en México, pero también del cómo, ¿no? De qué se está haciendo, de qué está haciendo el movimiento que impulsa esta cuarta transformación en México. Entonces, para nuestra audiencia, quizás no mexicana o incluso también los mexicanos que no estén tan al tanto de qué es lo que está ocurriendo hoy en México, qué es y cómo se está llevando a cabo, según su punto de vista, este desmonte de la democracia liberal en México. Y empezamos con una pregunta así bien amplia que nos puede disparar para distintos lugares. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues este es un gran tema que el país está sufriendo. Eh, México había logrado ya insertarse después de muchos esfuerzos en la democracia liberal. Y eso implicó, como pasa en todas las naciones, que muy diversas generaciones aportaran y abonaran a la construcción de esa democracia liberal. Desde luego, digamos que la fecha oficial de inauguración de la democracia liberal fue cuando se dio la alternancia de poderes, y eso se dio debido a que en años anteriores se habían tomado decisiones muy importantes, colectivas, en las cuales participaron los tres poderes de la Unión y la sociedad para construir la posibilidad de una democracia liberal, de una democracia con los pesos y los contrapesos necesarios y suficientes para que pudiera operar bien. Y como parte de eso, desde luego, se dio la, la construcción de estructuras funcionales de la democracia. Entonces, ese fue un proceso que pues implicó que muy diversas generaciones de mexicanos y mexicanas eh, participaran en esas grandes construcciones, en esa arquitectura por la democracia liberal. Y lo que, como usted lo menciona, con el advenimiento de Morena al poder, de la cuarta, de la llamada, o así le llaman ellos, cuarta transformación, pues lo que yo observo, y no soy el único, desde luego, es que ha habido un desmonte de la democracia liberal, y usé la figura de desmonte porque cuando se trata de hacer esa operación en una montaña, por ejemplo, en un cerro, pues implica desraizar las plantas, quitar escombros,
hacer agujeros, quitar la maleza, en fin, quitar todas esos cimientos, esas capas sedimentarias que le dan estructura y base, en este caso, a la democracia liberal. Entonces, ha habido una serie de eventos en los últimos 6 años, 8 años, con el arribo de la Cuarta Transformación al poder, para sistemáticamente minar la democracia liberal. Ese es el tema central. Y ese minar de la democracia liberal, pues empezó con una serie de problemas, entre los cuales yo le menciono solo uno ahorita para abrir la conversación, que fue el caso de la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo en Texcoco. Y lo pongo como ejemplo porque este solo evento, al inicio del gobierno de López Obrador, implicó que se trastocara una trayectoria normal de acontecimientos en la democracia liberal, que implicó que fuera un hecho que significa antes y después, que marcó el fin de una época y el inicio de la autocracia en México. Y que además fue una decisión sin decisiones objetivas claras, el equivalente a un manotazo sobre la mesa, ¿no? A la democracia liberal, y pues que evidentemente afectó a la vida de millones de mexicanos, el desempeño económico y social de México en el mediano y largo plazo lo comprometió, y que pues tuvo repercusiones políticas de fondo. Este manotazo fue el inicio de ese desmonte. Y como ha habido otras acciones que podemos ir comentando, que siguieron desarticulando la forma en que ya se estaba empezando a operar en la democracia liberal. No quiero con esto decir que en los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación no hubiera habido temas que atentaban contra esta figura de la democracia liberal, contra esta realidad de la democracia liberal. Sí los hubo, pero eran hechos más bien aislados y no hechos que implicaron, como en el caso que estamos hablando, que se rompiera la integridad pública, porque el tema es grave y que además se minara la fiducia del Estado, ¿no? Estos son temas relacionados, pero son pues los que hemos venido viviendo en México y, y que han trascendido además fronteras, ¿no? Por supuesto que han Claro, trascendido y fronteras. Agustín, el caso del aeropuerto que fue tan sonado en su momento, ya han pasado algunos años, podría sonar para los que no son mexicanos como algo desconectado del tema de la democracia liberal, pero tiene, precisamente como lo estaba explicando, tiene que ver con una alteración profunda, un cambio de rumbo en este sistema de integridad pública. Ahora yo tuve el beneficio de estar en una presentación que hizo en mayo en un evento en México donde le escuché en su charla hablar de la importancia para la democracia liberal de un sistema de integridad pública. Y para quienes nos escuchan, pues la relación viene a ser pues que la democracia liberal tiene que ver con límites al poder y parte de esos límites es que al gastar recursos públicos debe haber una rendición de cuentas y no solo eso, sino que deben ser utilizados para lo que se suponía que debían ser utilizados y otra cosa como por ejemplo deben respetarse los presupuestos de las obras y vuelvo al tema del aeropuerto y por qué importó tanto, no solo para México, sino en su caso personal, ¿no? En el año 2021 usted presentó una auditoría donde decía que los costos del nuevo Aeropuerto Internacional de México
triplicaban aquellos presentados originalmente. Y quería que nos cuente un poco de su experiencia personal alrededor de este caso, como auditor en ese entonces de la administración, la Auditoría Superior de la Federación. Con mucho gusto, Gabriela. Muy bien explicados los conceptos y la problemática que se enfrentó en aquel entonces. A ver, yo tuve la oportunidad de auditar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco. Texcoco es un lugar privilegiado para hacer un aeropuerto, de acuerdo a múltiples estudios internacionales que se hicieron. Eh, eh, a ver, encontrar un espacio aéreo en el Valle de México que permitiera la conectividad aérea en 360 grados y que permitiera ser un gran hub internacional, pues era una gran hazaña, era un proyecto significativo para el país que iba a permitir, según las estimaciones, que el Producto Interno Bruto de la nación creciera un 2 a 3% adicional sobre la trayectoria de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, yo pude auditar ese proyecto en marcha desde la perspectiva de la auditoría del desempeño, es decir, desde la perspectiva, como lo dice el artículo 134 constitucional, de buscar la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la honradez como elementos que debe observarse en la gestión del gasto público, ya sea en la gestión del gasto corriente o en la gestión del gasto de inversión, ¿no? Entonces, con ese privilegio de poder ver cómo iba el proyecto, pude atestiguar que era un proyecto que tenía gobernanza corporativa, que tenía controles internos, que tenía como acompañamiento a la OSD, llevando el seguimiento desde una visión neutral, internacional, plena, que había una serie de ojos mirando el proyecto, además del gobierno mexicano, porque se habían emitido bonos. Estos bonos, para poder financiar el proyecto, eran bonos que podemos calificar de bonos verdes, es decir, era un proyecto que iba a tener una serie de beneficios ambientales, ecoambientales, y que de esa manera, pues había todos los elementos para poder ganar. El proyecto era complejo porque tenía varias vertientes. La vertiente no solamente aeronáutica, sino una vertiente social, porque el proyecto, por sus dimensiones, iba a afectar el ecosistema que le rodeaba en sus aspectos sociales, ambientales, culturales, financieros y económicos. Entonces era un proyecto integral, muy bien concebido, muy bien estudiado. Yo le puedo decir que el secretario de Hacienda en aquel entonces, cuando inicia el gobierno de López Obrador, don Carlos Ursúa, en testimonios que dio posteriormente, y él era uno de los proponentes que no se cancelara el proyecto, decía que era un proyecto que optimizaba el espacio aéreo, que tenía un esquema financiero sólido, que tenía un proyecto arquitectónico hecho por Norman Foster, premio Pritzker, que era grandioso, y que iba a permitir además atender en la primera etapa, con 3 pistas, de 60 a 70 millones de pasajeros, y en la segunda etapa hasta 120 millones de pasajeros. Esa era la escala del proyecto. Por eso cuando se cancela, causa conmoción en México. La administración anterior, dicho por el presidente, el expresidente anterior de México, por Enrique Peña Nieto, el expresidente no interviene
porque era la transición presidencial, en abogar porque no se cancelara el proyecto. El proyecto pudo haber causado, de hecho causó una serie de daños brutales a al país. Imagínense ustedes que se cancelan bonos internacionales por $6,000 millones, que se cancela la fibra E de 30,000, la fibra E por 30,000 millones de pesos, que era la fibra E más grande de América Latina, que se afectan constructoras, se afecta al sector privado, se afecta a los trabajadores, al empleo que estaba generando el aeropuerto. Y se empieza a decir que el aeropuerto era una obra faraónica, pero en realidad el después presidente López Obrador, desde 2015 se había puesto a ese proyecto. Se privilegiaban otras alternativas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construyó después de afectarse y cancelarse este proyecto en lo que era un aeropuerto militar. Y, entre otras cosas, esta cancelación se dio, eh, eh, sin la preparación necesaria para hacerla, porque la propia Constitución y las propias leyes mexicanas, yo las revisé exhaustivamente, no daban elementos o pistas para llevar a cabo una cancelación de esta envergadura, que además, pues como podemos empezar a imaginar, pues tenía o tuvo repercusiones porque afectó patrimonialmente la hacienda pública del país. Entonces el golpe era un golpe certero de cancelar un aeropuerto. Yo tuve la oportunidad de meterlo en el programa anual de auditorías. Dije, a ver, si se cancela o se está cancelando, bueno, vamos a ver en una auditoría de desempeño cómo se comporta esa cancelación. Y creo que gracias a eso también se hizo transparente la cifra de los 330,000 millones de pesos que se dio Claro, a que es el conocer costo no del aeropuerto, sino de la cancelación. de Quería la aclarar eso porque cancelación. lo dije mal en la pregunta, sí. Y ese costo de la cancelación sale de la auditoría a la cuenta pública que hacemos en desempeño. Es decir, eran datos de cuenta pública. A ver, no es una estimación alegre, no es una estimación wishful thinking, no. Surge de la información que el propio Grupo Aeroportuario Mexicano reportó en la cuenta pública, ¿no? Entonces, cuando se da a conocer esta cifra de los 330,000 millones de pesos, eh, ahorita explico por qué llegamos a esa cifra o cómo llegamos. Bueno, el caso es que no solamente se tomaba la anualidad de la inversión, ¿no? Que es lo que hacen las auditorías financieras, desde el punto de vista contable financiero, sino que en desempeño mirábamos cuál era el costo de oportunidad perdido por la cancelación del aeropuerto. Entonces no solamente eran los costos incurridos o los gastos incurridos en la anualidad, datos acumulados en la anualidad, sino era también la visión de qué pasaba con la emisión de bonos que van a ser dirimidos hasta 2047 y que van a seguir pagando los mexicanos. Entonces el golpe fue un golpe certero. A esos 330,000 millones de pesos hay que sumarle que había 135,000 millones de pesos que eran costos contingentes de acuerdo al auditor externo, pero no los pusimos no los sumamos como tales porque estaban contingentes a ver qué sucedía con ellos. Y también hay que sumarle el costo del nuevo aeropuerto que se hizo en sustitución de que fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, el costo estimado no son 330,000 millones, sino probablemente
del orden de 500,000 millones de pesos, ¿no? Que es una cantidad brutal para un país como los nuestros en desarrollo, donde el uso alternativo de esos recursos, pues es muy, muy exigente, ¿no? Y donde cada peso que se gasta debe estar bien, bien gastado, con eficiencia, economía, eficacia y transparencia. Entonces el golpe es un golpe certero, pero quizá eso me lleva al siguiente tema. ¿Qué pasa cuando un presidente que se enoja por esa cifra no solamente empieza a perseguir a los que auditaron, ¿no? Con una serie de presiones, de persecuciones, que afortunadamente me pude defender y salí airoso, yo ya lo puedo decir, hace 2 semanas ya no hay ningún tema en contra mía, porque tuvieron que reconocer mi debida presunción de inocencia en los procesos que yo mismo judicialicé al buscar ampararme, sino que además, este, bueno, para no perder el hilo y volver a lo principal, es que se daba un golpe certero a la fiscalización superior en el país, ¿no? Ahí empieza para mí el derrumbe de la democracia liberal. Imagínense ustedes, y lo comparto, conozco muy bien las instituciones de fiscalización superior de América Latina, muchas de ellas brillantísimas, buenísimas. La Auditoría Superior estaba a la par con ellas, ¿no? Ahora ya no. Imagínense ustedes que un presidente desautoriza a un auditor una cifra y pone en tela de juicio la cifra y sale con otra alterna que era de 110,000 millones de pesos, ¿sí? Que no reconocía la deuda de largo plazo, que no reconocía que cancelar una fibra E, tiene un costo de oportunidad altísimo para nuestros países en desarrollo. Eh, y eso desautoriza la fiscalización superior. Eh, y entonces el tema es que si se desautoriza la fiscalización superior, que no es otra cosa más que la fiscalización de la cuenta pública para diferenciarlo del control interno que lleva el Poder Ejecutivo del país, ¿qué pasa también con ese control interno? ¿Y qué pasa cuando esto contamina, empieza a contaminar eh, la rendición de cuentas en el país? ¿No? Yo Porque tengo una al pregunta, igual, con mucho gusto. si me permite, al respecto de este tema. En general, ¿no? Más allá del tema del aeropuerto. ¿Cómo usted ha estado evaluando políticas públicas desde adentro del Estado mexicano por muchos años, ¿no? Entonces, Eh, en un caso como este, ¿no? Con un gobierno que sistemáticamente, o con gobiernos en plural, porque ahora hay otro gobierno, que sistemáticamente rechazan los mecanismos de evaluación de desempeño. ¿Cómo se puede hacer esta tarea? ¿Se puede? ¿Hoy es posible auditar de alguna forma lo que hace el Estado mexicano? ¿O ahí ya hay una claudicación, digamos, total? es excelente pregunta, muchas gracias. Efectivamente, a ver, no solamente se da un golpe a la fiscalización superior, sino también se debilita, por ejemplo, en la propia Auditoría Superior de la Federación, evaluábamos políticas públicas y le dábamos un aliento de 10, un horizonte de 10 o 11 años para evaluarlas. A raíz de este problema, se desmantela desde la fiscalización superior la evaluación de políticas públicas, pero también se empieza a confundir, a ver, se empieza a confundir el control interno con el control externo. A ver, ¿qué es algo perverso? ¿Qué pasa cuando, con muchos casos que yo pude decir, lo que estoy diciendo es testimonial, con muchos casos que yo vi, en que cuando se auditaba, se fiscalizaba un proyecto como Dos Bocas, que es, que es una refinería de, de enormes dimensiones en Tabasco, que se terminó tarde y mal, con brutales sobrecostos y con muchas deficiencias. ¿Qué pasa cuando se audita
un proyecto como ese o un proyecto como el Tren Maya, y una vez que están los resultados de la auditoría y que hay un dictamen, se cita al control interno, al control externo, que es la auditoría superior, al ministerio involucrado, y en vez de establecerse sanciones, se establecen esquemas de solicitudes de aclaración. A ver, si ya habíamos auditado, ya se había auditado la cuenta pública, ¿por qué solicitudes de aclaración? En lugar de presentar, pues, un tema de responsabilidades que debían dirimirse, ¿no? De acuerdo a lo que dice la Ley General de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Eh, pero lo mismo sucede con el caso del sistema de evaluación del desempeño. Que qué bueno que usted también me refiere a eso, porque la administración pública eh, eh, generó digamos, del año 2000 al año 2018, fue fortaleciendo su sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto con base a resultados. Yo participé en ese proceso activamente en la Secretaría de Hacienda, con el apoyo del BID, del Banco Mundial, de países hermanos de América Latina, que hacíamos reuniones peer-to-peer. Participó mucho el Treasury Board de Canadá también, para hacer un sistema en el cual pudiéramos dar seguimiento y evaluar el gasto público en desempeño. Y para esto se elaboró toda una estructura programática del gasto muy rica, en que podíamos seguir el gasto por modalidades de gasto a través de esta estructura programática, y que además, con el apoyo de la metodología del marco lógico, podíamos establecer para cada programa presupuestario de esa estructura programática y para los grandes proyectos de inversión la métrica necesaria para medir su desempeño. Y esto tenía mucho sentido porque permitía, esto se dio en los gobiernos de Fox, de Calderón, todavía de Peña Nieto en alguna medida, en que se permitía que estos elementos programáticos del gasto, o sea, objetivos, indicadores y metas, se vincularan con las categorías programáticas del gasto: finalidad, función, su función del gasto, actividad internacional e institucional, de tal manera que estos indicadores sirvieran para orientar mejor el gasto público de acuerdo a su eficiencia, su eficacia y su economía. Todo esto también se dejó de lado. Y para abonar un poco más en la excelente pregunta, se empezaron a desmantelar organismos constitucionales autónomos como estructuras que eran parte de la estructura funcional de la democracia, como por ejemplo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, donde yo también participé. Y este instituto tenía como fin evaluar los componentes del sistema educativo, pero de manera particular la eficiencia en la educación, la eficacia en la educación, evaluar a docentes, directivos y alumnos, y de esta manera premiar a los buenos maestros, conocer mejor el desempeño educativo de los alumnos, y pues tener una sociedad más educada, eh, con mayores destrezas, todo lo que esto aporta. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tuvimos intercambios con el Ecuador por su sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo también. Entonces, se desmanteló esta institución, se desmanteló el Instituto Nacional de Transparencia, ¿sí? Otro golpe a, a la democracia liberal. Y se empezó a afectar también organismos como todos aquellos relacionados con la competencia económica, este,
instituciones muy importantes para la gestión de todo el tema de la energía. Este, en fin, se empezó a afectar todos aquellos actores institucionales principales o fundamentales que permitían pues, medir el buen desempeño de la democracia liberal y por lo tanto tomar decisiones de Estado importantes para el buen curso de la economía y de la propia sociedad, ¿no? Claro que Entonces, es por ejemplo, algo que falta en América Latina es ponerle el foco a la calidad del gasto. Muchas veces estamos hablando de simplemente quién gasta más en educación y en salud desde el Estado y se asume que más es mejor, pero no necesariamente si no hay calidad en ese gasto y no está bien gestionado. A veces está tan mal gestionado que fuera mejor que gasten menos, ¿no? Pero digamos, la pregunta que le quería hacer es que es un caso público conocido que usted denunció presiones para suavizar las auditorías, se negó a suavizarlas y fue despedido. Y bueno, lo que se ha denunciado en los medios es que ha habido en estas instituciones que usted menciona autocensura, porque evidentemente, como su caso lo ilustra, hay graves consecuencias profesionales, personales, de hacerlo, es decir, de hacer su trabajo, porque lo que es la auditoría y todas estas instituciones son una especie de guardianes del gasto de los recursos públicos. Y bueno, pues esto es lo que procede en estas ocupaciones. Yo estaba viendo un artículo en prensa mexicana que dice que entre 2018 y me parece que 2023 es la cifra, se cancelaron 200 auditorías, sí, 2018 y 2023, incluyendo revisiones ya aprobadas a proyectos como el famoso Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el AIFA. La pregunta es, ¿quién toma formalmente esa decisión y digamos cómo se explica eso ante el público? Porque pareciera pues que no, ¿cómo se vende el hecho de hacer eso, el acto de que sistemáticamente se cancelen auditorías de proyectos tan importantes? bueno, aquí, Gabriela, gracias. Muy interesante la pregunta y tiene respuestas complejas, desde luego. El primer asunto es que efectivamente la Auditoría Superior de la Federación fue colonizada políticamente. Entonces perdió la independencia del auditor. Es un tema brutal. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque el Ejecutivo Federal empieza a dominar el Poder Legislativo y al Poder Judicial de manera tal que por eso estamos hablando de un gobierno autocrático, empieza a intervenir en la independencia de los órganos autónomos, de cualquiera de ellos, ¿no? De los que existen o existían en en México. Y empieza a dominar la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la cual es la comisión de vigilancia que vigila, digamos, es la gobernanza, el comité de gobernanza, la comisión de gobernanza, que vigila el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasa cuando nosotros debiéndonos o la Auditoría Superior debiéndose o estando encuadrada en el Poder Legislativo empieza a tener estos problemas? Y entonces eso explica por qué auditorías que eran importantísimas fueron canceladas. O sea, ¿quién las cancelaba? ¿Quién tenía el poder para hacerlo, no? Es decir, era el auditor superior que las daba de baja, pero ¿por qué las daba de baja? Pongo un caso que a mí me llamó mucho la atención. Todavía estaba yo en la auditoría, íbamos a hacer una auditoría sobre el tema de las armas en México. La General Accounting Office de Estados Unidos había hecho una excelente auditoría sobre este tema, sobre el problema del tránsito ilícito de armas. Y nosotros como auditoría de desempeño íbamos a hacer también una. Ya habíamos hablado inclusive con la GAO, ¿no? Para hacerla. Y por presiones diversas, esta auditoría de repente se cancela. Es decir, ¿qué pasa cuando el sistema que tiene el surveillance
la supervisión legislativa a través de la Auditoría Superior del gasto, y no solo del gasto, de las actividades institucionales que tienen reflejo en la Constitución y que implican una serie de responsabilidades muy altas. ¿Qué pasa cuando eso se deja de hacer? Cuando se dejan de hacer auditorías que permiten conocer mejor lo que está pasando. A ver, yo me acuerdo que yo hacía auditorías, todavía las hice, a pesar de estar queriendo ser sancionado, yo seguí la auditoría porque me amparé. Y entonces pude auditar Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasa cuando en estos grandes proyectos que les dábamos un enfoque integral también, se empiezan a hacer menos integrales? ¿Qué pasa cuando, como pasa ahorita en México, la Auditoría Superior de la Federación desaparece todo el área de las auditorías, la Auditoría Especial de Desempeño? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos el privilegio de poder auditar en desempeño, por ejemplo, los temas ambientales del Tren Maya? ¿Cuáles son las consecuencias de que esto mismo pase en Pemex o en Comisión Federal de Electricidad? Porque ahí también hacíamos auditorías integrales. Entonces, esto empezó a molestar grandemente al gobierno. ¿Por qué? Porque una auditoría de desempeño integral, a mí me dijo una vez, y lo puedo decir eh, en públicamente, me dice el auditor superior en aquel entonces, dice, ¿por qué tus auditorías de desempeño son las que me causan problemas, Agustín? Digo, mira, David, porque nosotros encueramos las políticas públicas y al hacerlo, pues se pone en evidencia qué está bien y qué está mal. A ver, pero lo que se perdió de vista es que las auditorías de desempeño tenían como objeto fortalecer, corregir, mejorar las instituciones, no castigar. No eran auditorías forenses ni eran auditorías financieras. Eran auditorías que querían corregir el rumbo del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Y que esta pasa? persona era David Colmenares, que está culminando su periodo Que de ya lo ocho culminó, años este año. O gracias ya a culminó, Dios, perdón, sí, claro. que ya Y culminó, sí. de eso tenía una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de sucesión del señor Colmenares saliendo este auditor superior? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Esto ha fortalecido o afectado más la credibilidad de la ASF? Bueno, se dio el proceso, lo llevó a cabo la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, pero fue un proceso en que ganó una persona que, que a todos nos sorprendió que ganara, que ahora lleva las riendas de la Auditoría Superior de la Federación y que entre sus primeras medidas administrativas fue tumbar precisamente la Auditoría Especial de Desempeño, cambiar estructuralmente la auditoría, pretender que crear diversas unidades, pero que estas unidades hagan por ejemplo, el tema de energía, una auditoría, por ejemplo, a Pemex desde el punto de vista de desempeño, cumplimiento financiero y forense. Entonces, a ver, se reduce el número de auditorías y se hace una ensalada. Es decir, a ver, este es un tema serio de metodologías, de métodos muy rigurosos de auditoría de desempeño que habíamos desarrollado durante muchos años. Todo se pierde. Pero lo que pierde es que lo grave es que imagínense ustedes que así vamos a auditar la cuenta, así se va a auditar la cuenta pública cada año. Entonces, ¿qué certeza tiene la ciudadanía de que los recursos públicos están utilizados correctamente en nuestro país? Pues muy poca, muy baja. Porque además, como decía Marcos, muy bien dicho, no solamente se afecta a la fiscalización superior, se afecta el control interno, se afecta la evaluación de políticas públicas, se afecta, por ejemplo, la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, una unidad
que fue maravillosa, hacía evaluaciones de las inversiones con la más rigurosa metodología de análisis beneficio-costo, no solamente financiero, sino social, con todas las metodologías de Harberger, ¿no? Entonces, eso permitía que cuando se aprobaba un proyecto en el Congreso, tuviera todas esas calidades. Eh, ¿Qué interviene aquí? A ver, cuando empieza a haber estos problemas de fiscalización, se pretende que hubiera un nuevo modelo de obra pública. Entonces, para hacer el aeropuerto internacional Felipe Ángeles entra el ejército. En Dos Bocas entra el ejército. En Tres Mayas entra el ejército. Entonces, se genera además cambios a la Ley de Seguridad Nacional para que toda la información que se generara en estas auditorías, si hay una información pública, hay un reporte público, pero hay información que queda blindada, que queda resguardada como un tema de seguridad nacional. Y en algún momento en el gobierno de López Obrador se tomó la decisión que cualquier proyecto de infraestructura, cualquiera, aunque no fuera estratégico, que llevara a cabo el Estado cayera en el ámbito de la seguridad nacional. Entonces, pues eso, a ver, cuando el ejército entra como constructor, se desplaza a las constructoras del sector privado, se afecta el mercado. Pero no solo eso, es un tema de experiencia en el desarrollo de estas grandes ingenierías. A ver, en México teníamos grandes firmas, creo que todavía tenemos algunas, grandes firmas de ingeniería civil. A ver, ese es un tema. Y el otro es que además el gobierno empezó a afectar todo el tema de cómo se asignan las obras, el tema de concursos públicos, el tema de licitaciones, no solamente para las grandes obras públicas, sino también para la adquisición de medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, se empieza a trastocar todo lo que se había logrado y esto empezó a afectar o ha empezado a afectar o ya afectó al sistema educativo, al sistema de salud, al sector de infraestructura. Eh, y todo esto, como ustedes saben, tiene reflejo en el presupuesto. A ver, el presupuesto refleja el quehacer, si está bien hecho, el presupuesto refleja pues, el quehacer de una nación. ¿Y qué pasa cuando se da además otro problema? Eh, el, el- el Poder Legislativo aprueba un presupuesto de egresos de la Federación, eh, pero en el curso del año fiscal, el Poder Ejecutivo afecta los recursos asignados a esos proyectos a través de un mecanismo que se llama adecuaciones presupuestarias, que es un buen mecanismo presupuesto, ¿verdad? Como cualquier presupuesto en cualquier país debe tener. Pero ¿qué pasa cuando se abusa de las adecuaciones presupuestarias? Pues que esto afecta los recursos que estaban asignados a un programa, a un proyecto, y entonces saber cómo se pueden cumplir las metas, cómo pueden lograrse los objetivos. ¿Qué pasa cuando lo que ya habíamos logrado en la calidad del gasto, que usted mencionaba muy bien, es decir, cómo hacer operativa la calidad del gasto, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria de México nos dice cómo, y por eso el sistema de evaluación del desempeño, para medir la calidad del gasto. Pero ¿qué pasa cuando eso también se trastoca? ¿No? Entonces, ¿cómo medir la calidad del gasto de programas presupuestarios que de repente, por adecuaciones presupuestarias, esos recursos ya no los pueden utilizar porque se reasignan? Y aquí vamos al otro tema, Marco y Gabriela, que también es importantísimo. ¿Qué pasa cuando
en México había un ramo, ya ve que es el ramo uno, 2, 3, 4, 5 de la Hacienda Pública, Educación, Salud. Había un ramo 23, que por cierto su creación se debe al expresidente Zedillo, que era muy metido, era muy bueno para hacer, cuando todavía no era presidente, análisis programáticos presupuestarios. Entonces, ¿qué pasa cuando un ramo 23 desaparece? Y ahorita les digo la importancia del ramo 23. Cuando había un proyecto que subejercía el gasto o un programa, esos recursos, y eso no tenía remedio, esos recursos se reasignaban, pero se depositaban en el ramo 23. Ahí eran identificables. Es decir, había transparencia presupuestaria y había trazabilidad del gasto. Y después se reasignaban con un orden de prelación, primero a la infraestructura, después a programas sociales. Al desaparecerse el ramo 23, estos recursos en el gobierno de López Obrador, y ahora también, pues van a la tesorería de la Federación y ahí se pierde la trazabilidad del gasto. Entonces, es otro elemento, además de la evaluación, la parte de la arquitectura programática presupuestaria, cómo se empezó a afectar. Empezando por un tema que inclusive Carlos Ursúa, que en paz descanse, que fue el secretario de Hacienda, que le renunció a López Obrador. Carlos Ursúa, al principio del gobierno de López Obrador, prepara el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo que la ley de planeación indica y obliga a hacer. Y este Plan Nacional de Desarrollo con métricas no lo aprueba López Obrador y en cambio se aprueba un Plan Nacional de Desarrollo que es ideológico, que tiene los principios de la 4T. Entonces imagínense, se afecta la planeación, la métrica de la planeación, se afecta la programación del gasto, se afecta el ejercicio y el control del gasto, se afecta el seguimiento y la evaluación, y finalmente se afecta la rendición de cuentas y como último tramo, la fiscalización superior. Entonces, todo el proceso está trastocado, Es trastocado. es ciertamente un panorama muy sombrío, de crisis institucional, creo, podríamos decir incluso. Y como nos queda poco tiempo, nos quedan muy pocos minutos, quería finalizar con una pregunta eh, acerca de todo este panorama que usted nos está brindando, en el sentido de si usted cree que esta crisis, si es que la podemos llamar así, institucional, este desmonte de la democracia liberal, estos ataques a las instituciones, em, son un fenómeno que puede ser transitorio, o usted cree que parece que se van a quedar de acá en adelante. ¿Qué es lo que debería pasar para que eso no sea así, para que se puedan revertir? En poquitos minutos, si puede ser, porque nos estamos quedando sin tiempo. Gracias, Marcos. Bueno, esencialmente reponer y luchar reponer por luchar la democracia en México. Y para eso la esperanza que hay de que nuevos partidos puedan ser, fíjense nada más de lo que estamos hablando, que nuevos partidos puedan ser aprobados por el Instituto Nacional Electoral para que se pueda contender contra este, este monstruo que es Morena y sus partidos satélites. Es una lucha por la democracia electoral. Y esa lucha por la democracia electoral pues, ya empezó. Creo que eh, tenemos la obligación de dar a conocer estos temas, de ver cuál es la realidad del país, darla a conocer, comunicarla bien, siempre con el ánimo
de que nuestro México no se nos entristezca más. Desde luego es un problema en que las ideologías se meten, porque esa idea del pueblo bueno y sabio es una idea que puede sonar bien, pero ¿qué pasa cuando a ese pueblo bueno y sabio no se le ayuda en su prosperidad? Cuando se abusa de programas sociales que entregan dinero, que son clientelares, y es el problema que tenemos que remontar. Y lo tenemos que hacer generando conciencia cívica y conciencia de que la democracia se tiene, pero se pierde. Y eso yo no creo que esto sea muy diferente a lo que pasa en otros países de América Latina. Me acuerdo muy bien del caso venezolano, del caso boliviano, del caso ecuatoriano, del caso peruano, del caso colombiano. Es un tema que trasciende fronteras, pero que las personas que pensamos que la democracia liberal es el camino que hay que seguir y convencer por qué es el camino que puede tener el mayor bienestar para la mayoría, ¿no? Y no estos sistemas populistas que engañan a la gente. Bueno, le agradecemos muchísimo a Agustín Caso por estar acá con nosotros nuevamente en el Cato Podcast. Vamos a estar la semana que viene también con un nuevo episodio, así que los esperamos. Esperamos que les haya gustado este episodio y que vuelvan la semana que viene. Estuvimos entonces con Agustín Caso, economista y profesor de gobernanza corporativa de la Universidad de la Libertad. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. Y gracias. muchos saludos a Ecuador, país que quiero mucho. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.